Hola a todos, continuamos con esta serie de vídeos relacionados con las piezas que estamos desarrollando en buildlevel.com. En este tercer vídeo vamos a centrarnos en cómo podemos utilizar las piezas a nuestro favor para todo lo que tenga que ver con el factor tiempo, es decir, tanto planificación de obra como también otros casos en los que los elementos tienen distintas fases dependiendo, por ejemplo, en una reforma de si es un elemento nuevo, un elemento derivado, etc. Si nos vamos a Revit, vamos a empezar por el caso concreto de una reforma. Imaginemos que esto es parte de una reforma en la que aquí pues teníamos un baño, todo esto está en la fase existente y se nos plantea la situación de derribar solamente el alicatado, porque queremos colocar un alicatado nuevo o porque esto va a dejar de ser un baño o lo que sea. Si trabajamos con los elementos típicos de Revit, es decir, muros y suelos, si yo solamente quisiera eliminar la parte del alicatado, lo único que podría hacer sería coger este muro entero, derribarlo y luego crear otro muro exactamente igual, pero que no tuviese la capa del alicatado o que tuviese esa capa del nuevo material que yo quiero colocar. Pero esto tiene varios problemas. El primero es que si yo derribo este muro, viniéndome a sus propiedades y diciéndole que la fase de derribo es en lo que yo he llamado reforma, ¿no? Vemos que se me derriba el muro completamente, pero además se me derriban todas las inserciones que tengo en él, como puertas y ventanas, lo cual implicaría no ya solo tener que volver a modelar el muro con distintas capas, sino también tener que volver a modelar esos elementos que en principio no iba a derribar, porque recordemos que solo quiero cargarme el alicatado, pero tendría que volver a modelarlos también. Pero además no solamente hacerlo así implica más tiempo de modelado, sino que, volviendo un poco con lo que vimos en el vídeo anterior de las mediciones, aquí estarían erróneas, tanto si quiero saber el volumen de escombros, que en una reforma puede ser interesante, como de cara al nuevo muro que voy a construir. Porque si yo me vengo, por ejemplo, a una tabla de muros en la que le he dicho que quiero ver solamente los elementos que se van a derribar, él aquí me contabiliza pues todas las capas del muro. Esto es una tabla de materiales, me contabiliza todos los materiales y por ejemplo el volumen de escombros me sale 11,80 metros cúbicos. Si yo hago una tabla de muros a construir, me pasaría algo muy similar, ya que tendría una medición de la fábrica, el trasdosado y demás elementos que ya estaban en la obra, es decir, que voy a reutilizar, pero a mí me aparecerían aquí como nuevos. En cambio, si yo voy a darle aquí a deshacer, cojo el muro y antes de derribar nada creo piezas, yo ahora me olvido del muro y lo que voy a derribar es solamente esta pieza, la pieza del alicatado, porque yo en las propiedades de la pieza también tengo el proceso por fase. Lo que pasa es que él por defecto me coge las fases del elemento original, en este caso del muro. Pero yo podría desactivar este botón que dice fase derribada del original y darle una fase diferente solamente a esta pieza y decirle que en la reforma yo ya no quiero alicatado y tendría este resultado, con lo cual me ahorro el tener que modelar otro muro desde cero, me ahorro el tener que volver a modelar las ventanas que han sido derribadas y si mi reforma quiero que esta habitación se quede sin ningún alicatado, solo tendría que venirme a filtro por fases y decirle que quiero ver el resultado final, por ejemplo, y ya tendría mi reforma terminada. Pero además, a nivel de mediciones, por ejemplo, en el caso de los escombros, si yo hago la misma tabla de antes pero por piezas, veo que solo me está contabilizando el volumen de los elementos que realmente quería derribar. Y también, de nuevo, si hiciera una tabla de los elementos que quiero construir nuevos, pues solamente aparecería ese alicatado nuevo que pudiese modelar. Si pasamos al otro ejemplo, al ejemplo de planificación en obra, yo tengo esta pequeña obra aquí y en este caso Revit se nos queda un poco corto de funcionalidades porque aunque es verdad que viene con todas las herramientas de proceso por fases, en Revit yo no puedo decirle a un elemento cuánto tarda en construirse, sino cuándo se construye, cuándo se derriba, pero no tenemos el concepto cuándo empieza a construirse y cuándo termina de construirse. Son, digamos, fases generales del proyecto, lo que podemos hacer en Revit. Para eso tenemos otros programas más específicos como Navisworks, en los que sí podemos hacer una planificación más seria. La cuestión sería cómo utilizo yo las piezas en Navisworks. Bien, el truco sería crear piezas desde Revit. Y una vez tengo creadas las piezas en Revit, que es el programa donde modelo, la exportación a Navisworks sería muy sencilla porque diciéndole exportar, lo único que tenemos que tener en cuenta para que él exporte las piezas en vez de los elementos de los que proceden esas piezas es venirnos a la configuración y en la parte de lectores de archivos Revit asegurarnos de que tenemos activada esta casilla, convertir piezas de construcción. Esto hará que todos los elementos de los que se hayan creado piezas no se exportarán ellos sino las piezas que lo componen. Yo ya he hecho la exportación y si abro el Navisworks, aquí tenemos esa pequeña obra, lo único que la he exportado tanto con piezas como sin piezas para ver la diferencia. Ya he asignado también a cada elemento su fase y en el caso de las piezas, como puedo seleccionar las piezas individualmente,
pues tienen fases individuales. En el caso de que no tenga piezas, solamente puedo seleccionar el muro completo. Pero vamos a ver el resultado de trabajar con piezas o sin piezas. Si me voy al timeliner y lo voy modificando, voy a irme al principio de la obra, vemos que aquí en la izquierda se está creando solamente el forjado, mientras en la derecha ya he tenido que asignarle una fase a todo el suelo en su conjunto, incluyendo las capas de acabado. Si yo sigo avanzando, veo como el forjado por piezas ya está terminado, se acaba la fase, empieza otra, y en la derecha pues sigue construyéndose porque todavía le faltan las capas de acabado. Continuamos con el eje temporal. En las piezas se empieza a crear solamente la fábrica del cerramiento exterior, mientras que en la derecha aparecen los muros completos. Continuamos, en la parte de las piezas la fábrica ya se ha terminado y empezamos a construir las fábricas interiores, las terminamos, pasamos con las capas de acabado del suelo, mientras que en la derecha el suelo todavía sigue en verde desde que empezamos el forjado, lo terminamos y ahora que el suelo está completo, si no hemos usado piezas es cuando por primera vez vemos algo terminado completamente. En la izquierda con piezas seguimos por partes, empezamos toda la parte de trasdosados y tabiquería seca, la terminamos, empezamos con los acabados interiores, cuando los terminamos vemos que por ejemplo en la derecha con los muros completos aparece por primera vez las tabiquerías interiores terminadas del todo, y si seguimos un poco, gracias a las piezas ahora estoy haciendo solamente la terminación de fachada, y hasta que no termino la terminación de fachada con muros originales todavía parecería que estamos en la misma fase, y finalmente si le doy hasta el final pues aparecerían las carpinterías que evidentemente aparecen al mismo tiempo. Como vemos, el haber creado piezas en Revit me permite en otros programas específicos, entre otras cosas para planificación, afinar muchísimo más en el proceso constructivo, de tal forma que yo puedo estar aquí y observar algo mucho más parecido a la realidad, que es que no todos mis muros están en verde, es decir, construyéndose, sino que hay muchas unidades de obra que yo ya tengo terminadas y ahora estoy solamente centrado en los trabajos de acabado. Bien, y de nuevo, llegados a este punto, alguien podría decir que todo esto se puede conseguir también creando elementos por separado, tanto suelos como muros. Así que en el siguiente vídeo, por no hacer este más largo, vamos a centrarnos ya definitivamente en por qué modelar elementos únicos y después crear piezas a partir de ellos es muchísimo mejor que modelarlos directamente por separado. Nada más, espero que este vídeo también te haya resultado interesante. Sé que por ejemplo la gente de Sipe vio el vídeo anterior y ya me han escrito para decirme que en la próxima versión de Sipe que saquen van a corregir el tema de las piezas, así que desde aquí pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.